Johann Sebastian Bach murió prácticamente en el olvido. De hecho, su obra fue reconocida 80 años después. Mozart murió endeudado, enterrado en una fosa común, y aunque en vida era muy conocido, su obra obtuvo una relevancia internacional mucho después de morir. Vivaldi murió en la miseria, su música redescubierta 200 años después, en el siglo XX. Robert Johnson, pionero en el blues, murió sin fama, sin reconocimiento y sin imaginar que años después influiría a una cantidad masiva de músicos que terminarían haciendo rock. Y vamos a incluir también aquí a Vincent van Gogh, que si bien no es músico, es el emblema del artista pobre e incomprendido. En vida vendió solamente una pintura y hoy es un ícono del arte reconocido a nivel mundial. Todos estos casos han contribuido a que a lo largo de la historia los artistas y para fines de este video los músicos sean reconocidos como figuras importantes para la construcción cultural, pero no precisamente personas prósperas. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Se estigmatiza mucho al músico como una persona pobre, imprudente, inmadura, inestable. Se nos permite jugar a ser músicos mientras somos jóvenes porque más adelante inevitablemente se espera que tomemos otro camino para no terminar en la misma bolsa que incluso los más grandes. Solo tengo sueños, como todo artista pobre. Porque ejemplos de músicos importantes que llegan a la etapa de la tercera edad pidiendo colaboración para cubrir sus costos de salud o sus costos básicos de vida, hay muchísimos, independientemente del país de donde vengamos. Pero esta historia que se repite tanto, ¿es reversible? ¿O también estamos condenados quienes con todos estos antecedentes aún así decidimos dedicar la mayor parte de nuestra vida a alguna actividad que tiene que ver directamente con la música o con otro tipo de arte? ¿O es esta la brecha real que demuestra que solamente pueden ser artistas quienes heredan fortunas o provienen de familias adineradas que pueden darse el lujo de dejar que uno de sus hijos se dedique al arte? ¿El Estado debería proveer algún tipo de protección extra para los artistas jubilados? ¿Nosotros como artistas podemos organizarnos, asociarnos, diversificar o administrar nuestros ingresos? En este video quiero exponerles algunas de las realidades de mi país que de lejos debe ser uno de los países más atrasados de la región en políticas culturales porque vivimos literalmente y metafóricamente apagando incendios constantemente. Y obviamente cuando se atiende solo lo urgente, no hay tiempo para atender lo importante. En las últimas semanas en mi país se ha aprovechado mucho de la viralidad de una noticia de esas que sirven la olla llenita para el morbo. Como nunca se veía al ex cantante y fundador de una de las bandas más importantes históricamente hablando de los últimos años, pidiendo ayuda para cubrir costos básicos de vida. El caso Dante Usquiano. Dante Usquiano fue cantante y fundador de Guara, uno de los grupos más importantes, sobre todo por la fusión entre el rock con el folclore boliviano. Tienen una canción particularmente conocida compuesta por Fernando Román Saavedra, que es tío de Dante Usquiano y que es abuelo de Saxomán. Y esta canción se utiliza todos los años, sobre todo en la ciudad de La Paz, Collita. Guara es una de las agrupaciones bolivianas que mayor exposición a nivel internacional ha alcanzado por varios factores. La época en la que el proyecto se consolidaba, con el dictador Hugo Banzer Suárez como presidente de facto, fue muy controversial para la música y para la juventud en general, donde como parte de la protesta hacer música de ciertas características o llevar el cabello largo era como un sinónimo de rebeldía y eso por supuesto empatizaba con toda una generación de jóvenes. Además tuvieron el tino de fusionar elementos de la música tradicional del país con influencia rock, aportando discos fundamentales para nuestra historia musical como el Inca, que ha trascendido fuera de las fronteras del país. Pero ya desde ese momento habían actitudes que marcarían la futura fractura de Guara, dando como consecuencia que a la fecha haya más de una agrupación con el nombre del proyecto. El Inca de hecho no fue grabado por Dante Usquiano y ya desde ahí hay dos versiones diferentes de su no participación. Ya teníamos problemas con Dante porque Dante llegaba tarde a las actuaciones, no venía a ensayar, algunas veces faltaba. Viajamos a Oruro, a un festival, estábamos esperando y escuchamos un grupo que toca y canta un muchacho ahí, pero con una voz increíble. Hablamos con él y no quieres cantar con nosotros, ya estábamos enojados con Dante.
ya, pero tienes que venir a La Paz. No importa, yo me voy con mi sleeping, pero yo quiero tocar con Guara. De ese modo se vino Natanael de Oruro. Con él nos pusimos a ensayar y bueno, pues Dante ya no estaba con nosotros, ¿no? Un día viene al cuarto de ensayos, yo salgo a comprar una Coca-Cola y estaba en la puerta escuchando lo que estábamos ensayando nosotros, ya con Natanael, ¿no? Y me dice, ¿qué pasó? Me dice. Y yo, ¿qué pasó? Que tú no vienes a ensayar. Bueno, entonces continuamos con Natanael, viajamos a Cochabamba, hicimos un retiro para afinar las composiciones y grabamos el disco El Inca. Estas eran las declaraciones de Carlos Daza, también fundador de Guara, mientras Dante habla de que su ausencia tiene un poco más que ver con un tema académico, con la defensa de una tesis. La primera grabación, con honestidad, no la grabé yo, del año 1973, de música progresiva boliviana, el Inca. Pero precisamente por la situación, por un lado, del estudio de arqueología y de antropología, tenía que viajar para dar una tesis, y también algunas situaciones que se tenían en el mismo grupo. Siempre se sufren cosas que cambian, que suceden. Vi varias entrevistas para tratar de comprender cómo era la relación entre los miembros y fundadores de Guara, y quisiera compartirles algunas para que puedan comprender cómo es que hay diferentes puntos de vista, diferentes apreciaciones sobre los mismos hechos. Dante habla sobre su retorno al país después de muchas ofertas que muchas personas en su posición hubieran preferido. Ya tenía las puertas en realidad abiertas como para poderme quedar en Argentina. Pero me vine acá para pedir para Navidad y Año Nuevo, y llego a la frontera, a La Quiaca, y comienzo a ver una pollera. Me volví loco. Me abracé a la campesina, me agarré de sus polleras. Vi los colores de las mantas, vi los colores de los aguayos, y dije, no, esta es mi tierra, no vuelvo, aquí está mi lugar. Lo que he hecho allí, lo voy a hacer aquí, en mi país. Y Carlos cuenta sobre otro momento donde Dante intenta radicar en otro Nos ha país. fallado. En otra oportunidad viajamos a Estados Unidos en el año 89, sino con 90. Viajamos, hacemos las presentaciones y luego tenemos que volver a Bolivia. Dice, no, yo no voy a volver, me voy a quedar aquí. Le digo, no puedes, le digo, porque tenemos una visa. Teníamos que volver porque si no tú arruinas la visa de los demás. Dijo, no, no voy a volver porque lo perdí mi pasaporte. Bueno, volvimos a Bolivia, seguimos tocando un año, volvemos a Estados Unidos y lo voy a buscar yo lo voy a buscar. Él trabaja en una tienda. Lo ve y se abraza y nos abrazamos y llora y me dice, hermano, qué bien, por favor, vámonos a Bolivia. La salida definitiva de Dante de Guara ocurre en el año 2015. El año 2015 él renunció voluntariamente, dijo, quiero la devolución de mi inversión en el grupo, quiero retirarme, ya no voy a cantar con ustedes. Le hicimos firmar un documento, lo firmó, le devolvimos su dinero de la inversión que tenía y desde entonces ya no más con él, ¿no? Este hecho, por supuesto, tiene también una versión diferente. No es que me salí, sino que me encontré con que mi lugar estaba ocupado. Lamentablemente, me voy a uno o dos ensayos y encuentro que había muchos otros cantantes que se estaban probando en el grupo. Me dijeron que me iban a hacer los coros, que se estaban probando para hacer coros, y que como yo ya no necesitaba ensayar, que lo estaban haciendo, probando a ellos para que ensayen, y que me iban a llamar. Cuando de un momento a otro me entero de que estaban actuando Daza y León con el nombre de Guara y sin haberme dicho una sola palabra. Hace más de 20 a 30 años que estoy orando por ellos. A partir de ese momento, Carlos Daza y Omar León están a la cabeza de La Luz de la Estrella Guara, mientras que Dante Usquiano y Jorge Cronenbold crean la agrupación boliviana Guara. Ya para el 2022, la página en Facebook de esta agrupación, de la agrupación boliviana Guara, publica un video donde Dante Usquiano agradece por un evento de recaudación de fondos que se realiza en su nombre. Me encuentro en emergencias del Hospital Obrero y quiero agradecerles a ustedes, queridos compañeros, por lo esfuerzo que están haciendo para conmigo. También quiero agradecerles a todo el público que va a participar de este evento en la ayuda que necesito para una prótesis. Gracias. Bueno, es a partir de este año que su salud fue deteriorándose notoriamente y como consecuencia, por supuesto, tuvo que alejarse de los escenarios.
Bueno, entré a la página de donde proviene este video para darme cuenta de que hay realmente muy poco contenido sobre la agenda y sobre las actividades que tenían. Y por ejemplo, hay un post del 2024 donde ellos tenían una presentación en Potosí. Hay un comentario dentro de este post que consulta por Dante. Participará en la actuación Dante Usquiano, el cantante de Guara, y la página responde: Gabriela, el maestro Dante fue operado de la cadera en el mes de marzo. Aún se encuentra en etapa de recuperación. No podrá acompañarnos en esta ocasión. Gracias por consultar. Dentro de la escena boliviana, sobre todo cuando hay presentaciones que salen del eje troncal, la manera de llegar es siempre por carretera. Desconozco cómo son los pormenores de la organización de este festival, pero podría casi asegurar que los artistas llegan por tierra y por su cuenta. Entonces, imaginarse a una persona que está dentro del grupo de adultos mayores, que acaba de salir de una operación y que tiene que transportarse hasta Potosí, por poner un ejemplo, por carretera, bueno, es básicamente imposible, es muy complicado. Busqué en la página y en otros espacios en qué lugares habían tenido presentaciones en los últimos 10 años, es decir, desde la ruptura de Guara en el 2015, para poder hacer una cronología hasta el presente, pero desafortunadamente no he encontrado información suficiente como para saber con qué frecuencia tenían presentaciones y de esa manera tener una estimación de los ingresos generados. Para sostener los gastos básicos de cualquier persona, tomando en cuenta que él dice que su generación de ingresos provenía exclusivamente de presentaciones en vivo y también de la venta de CDs, mínimamente tendría que haber estado tocando todos los fines de semana, cosa que por supuesto no pasó, y eso tuvo como consecuencia que uno de los videos más virales sobre la situación actual de Dante Usquiano sea la siguiente. Lamentablemente nosotros no tenemos una jubilación. Si no vendemos nuestro arte, no podemos alimentarnos. Lo último que tuve fue una prótesis de cadera, que eso ya me impide subir a un escenario. Y bueno, el cansancio también de alguna manera físico. Bueno, pues yo percibo solamente la renta dignidad, que son 350 bolivianos mensuales. Luego de eso no tengo ningún tipo de ingreso más. Es de ahí que, como tú ves, me estoy deshaciendo en realidad de mis objetos más personales, más íntimos. Estos poderes han sido usadas hasta máximo 2 veces. Son materiales con los que yo he trabajado, pero la necesidad que tengo me obliga a tener que desprenderme de las cosas que más quiero en realidad, de los recuerdos que tengo más profundo en mi corazón sobre Guara, ¿no? Pese a eso, te digo que los 350 bolivianos no me alcanzan para vivir. Toda ayuda que me puedan prestar en el amor de Dios, le agradezco completamente. Cuando yo vi este video me afectó de verdad porque me di cuenta de que estaba vendiendo su propia indumentaria personal, es decir, estas poleras no son un stock de mercadería, de merch que tenía a la venta para la gente que escucha su música con diferentes tallas, diferentes modelos, sino que se trata de su indumentaria personal, y eso te hace prender una alerta roja respecto a su situación económica real, pero no solamente la de él, sino también la de muchas personas que se encuentran en la tercera edad, que viven con la renta dignidad, que en este momento equivale a menos de $30. En Bolivia estos son actualmente 350 bolivianos. La renta dignidad para personas mayores de 60 años que no reciben pensión funciona de la siguiente manera. Te entregan 350 bolivianos al mes y el mes de diciembre se da una especie de aguinaldo con una entrega de 700 bolivianos. Si uno hace una suma de todos los meses del año, se recaudan 4.550 bolivianos, que a la fecha a la que grabo este video representa aproximadamente $350 al año. Entonces es prácticamente imposible que una persona pueda cubrir sus costos de vida, y es impensable que se pueda cubrir tratamientos y costos médicos. Una vez que sale esta noticia, entre muchas otras, empiezan a viralizar rápidamente por las redes sociales estos videos, y no solamente los comparten personas allegadas o personas que de alguna manera habían compartido escenario con Dante, sino todo tipo de personas. Una de las primeras publicaciones que yo leí respecto a este tema, de hecho creo que es la primera, es esta de Iris Mirabal, que justamente es una persona que trabaja muy de cerca con la cultura, que dice lo siguiente: no es posible esta ingratitud. ¿Cuántos hemos escuchado sus canciones, bailamos, y en estas fiestas Julias, cuántas veces he escuchado su interpretación con
Collita Illimani. Justamente en esta temporada es que salía esta información cuando se estaba celebrando el aniversario de La Paz, que es la fecha donde más se utiliza Collita Illimani y otras canciones que son de Guara. Medios radiales, televisivos, etcétera, han utilizado la voz de Dante a través de la música, y que esté pasando este momento tan ingrato tendrá su forma de ser, dice ella, pero como cantante dio mucho al país. No existen políticas culturales de apoyo a los artistas, músicos, actores culturales que han dedicado y aportado al arte y a la cultura, pero llega al ocaso de la vida y no hay reconocimiento. Y no digo un reconocimiento como un trofeo o una certificación, sino un reconocimiento de verdad, para vivir con dignidad, tener una jubilación, por ejemplo, un seguro que te ayude en la salud, algo que para muchos trabajadores de la cultura no existe. Es triste haber dado tanto y que todo sea tan ingrato. Aquí les va la cuenta si pueden ayudar. Aparece el nombre completo de Dante, el Banco Nacional de Bolivia, el número de cuenta y el QR y el celular, que aprovecho ahora también de dejártelo acá en pantalla si tú quieres aportar. Este código QR está abierto hasta el 2026. Si desconfías, cosa que no se debería, porque en esta época cuando uno hace un depósito te sale el remitente en ese momento a quién va destinado el dinero. De todas maneras tienes acá el número de cuenta o el número de teléfono. Si esta es una información que te interesa, no es difícil aportar cuando tienes tanta información disponible, así que acá te dejo el número de cuenta, te dejo el QR, si quieres le puedes tomar una captura, pausar este video y bajarlo a tu celular, como prefieras. Si es que deseas ayudar, de esta manera puedes continuar haciéndolo. Y por supuesto muchos medios de comunicación también difundieron la noticia, se hicieron varias transmisiones en vivo para convocar a las personas a que vayan de manera física a hacer sus aportes, a comprar los discos que tiene en venta Dante, que todos a la fecha sabemos que ya uno los compra simplemente como un recuerdo, porque la mayoría ya no tiene ni dónde reproducirlos, pero obviamente la intención era aportar a una persona que es importante dentro de la escena artística boliviana. Obviamente también se han hecho recaudaciones de fondos, como recordemos en su intervención quirúrgica del 2022, y que de esa manera se pueda colaborar y se le ha hecho una entrega incluso pública. Aportar con este granito de arena. Agradezco a Dios primero. Con esto y con lo que Dios me está proveyendo, voy a poder comprar la prótesis que necesito para mis hombros. Pero hubo una particular declaración que llamó mucho la atención al medio más cercano musical, que fue la siguiente. Nunca he sido una persona comercial. Nunca me ha interesado la ambición de tener riquezas y cosas por el estilo. Mientras mis ex compañeros, ellos hacían los contratos, nunca les había dicho, muéstrenme el contrato, quiero saber por cuánto estamos tocando, qué sé yo. Yo solamente decía, bueno, ¿cuánto me toca? Y me pagaban 300 bolivianos, 200 bolivianos por cada actuación que tenía. Lo máximo que he llegado a ganar han sido 800 bolivianos. Me enteré algunas veces de que el contratista me viene y me dice, señor Rusquiano, ¿está usted conforme? Sí, le dije, muchas gracias. Sí, pues, aunque nos ha costado carito, hemos tenido que pagar 20,000 bolivianos por la actuación. Y mis compañeros me decían, hemos hecho el contrato por 5,000 bolivianos. Y de ahí me daban 300 bolivianos. Wow. Yo nunca he tenido ese interés. O sea que no ha sido que no he sido ahorrativo, que he gastado mi plata. Nunca he sido bien pagado. Voy a darte mi opinión con respecto a este tema. ¿Qué es eso? Una opinión personal. Si tú tienes una opinión diferente, por favor, me encantaría que la dejes en los comentarios para que podamos ver diferentes puntos de vista sobre el mismo tema. Pero cuando tú tienes un emprendimiento personal, cuando arrancas una iniciativa propia o con un grupo de personas, ¿no sería lo lógico que estés 100% enterado de cómo se lleva la parte administrativa? Sobre todo si estás decidiendo que en este caso la música la vas a ver de una manera profesional, es decir, que no la vas a poner dentro de las actividades recreativas, o que va a ser una actividad que haces paralela a tu trabajo real que te genera ingresos. No deberías estar al tanto de todo lo que sucede en la parte administrativa, sobre todo cuando se trata de un proyecto que tú mismo has fundado. No logro entender en qué contexto, si es que yo decido arrancar un proyecto personal que además involucra a otras personas, 2 o 3 personas, que en este caso son los fundadores de este proyecto, no estoy al tanto al 100% de lo que sucede en la parte económica, sobre todo cuando veo que es un proyecto que efectivamente funciona.
¿Cómo es que me desprendo 100% de los acuerdos comerciales cuando veo que mi emprendimiento genera ingresos? Recordemos además que en su momento Guara no solamente era una de las agrupaciones más cotizadas del país, sino que también tocaron en otros lugares del mundo, en festivales, etc. Entonces, ¿cómo puedo no conocer el detalle de los costos de todo? Y si realmente esto es así, ¿cómo haciendo un cálculo sencillo, viendo la cantidad de personas en un espacio o la magnitud de un evento que me contrata, puedo creer que el valor de mi trabajo es de 300 bolivianos? Él dice que nunca le interesó hacer mucho dinero, que no tenía una mirada comercial sobre este proyecto, pero honestamente creo que este es el inicio del problema de la inexistente industria musical en Bolivia. Romantizar al músico que hace música por amor al arte o que no le interesa ser comercial y que mantiene ese discurso de que lo que hace es para un sector muy selecto y muy mínimo de personas, cuando considero que un buen objetivo sería justamente lo contrario: desarrollar mediante la gestión de cada proyecto de forma independiente incluso aranceles para saber cuánto se va a cobrar, e incluso planificar juntos cotizaciones para diferentes proyectos, porque de primera mano sé que la mayoría de las personas que busca servicios de este tipo, servicios musicales para sus eventos en vivo, no tienen idea de cuánto cobramos, no tienen idea de cómo funciona, y lo máximo que hacen es cotizar a su círculo más cercano y contratar al que les salga más barato, básicamente eso. ¿Cómo entonces, si no hay una mirada comercial de tu proyecto, si no estás 100% consciente de cómo se manejan los ingresos de tu proyecto, se pretende en algún momento vivir dignamente de la música, sobre todo si solamente quieres dedicarte a tocar en vivo? Que honestamente, y esta es otra opinión, no creo que esa sea la manera correcta únicamente de dedicarte a la música, sino que en este particular momento es fundamental la diversificación, porque tocando en vivo y vendiendo CDs no se puede vivir de la música ni en Bolivia ni en ningún otro lugar del mundo cuando eres un músico independiente y no masivo, pero no desde el 2025, desde el inicio de los 2000. De hecho, lo último que se tiene que hacer en el presente es vender CDs. Hay muchas otras maneras, no solamente manejar una línea comercial para tu proyecto cuando efectivamente tocas en vivo, sino también, ¿por qué no?, dar clases o tener una tienda que venda productos que tengan que ver con tu instrumento. Si tú eres baterista, vender platos, vender armarte una línea comercial. Si eres cantante, como es mi caso, cantar para jingles publicitarios, hacer locuciones, diversificar tu servicio de 1001 maneras para no depender únicamente de tocar en vivo, que además es cansador y representa una inversión, porque no es que uno va a tocar y todo está armado, sino que tienes que pagar pasajes, pagar gente, armar cosas. Es en realidad la parte más cargosa y más difícil de todo lo que significa ser músico, presentarse en vivo, y tratar de diversificar de 1001 maneras para no terminar en una situación tan delicada. Dentro de todo, lo que me parece súper saludable es que muchas personas que se dedican a la música han salido a dar sus opiniones, y una de las opiniones que más me ha gustado y que comparto prácticamente por completo, creo que por completo, es la de Iván Guzmán. Iván Guzmán es un baterista muy reconocido de la ciudad de La Paz que hablaba sobre este tema. Les voy a dejar un pedacito de sus declaraciones en su TikTok. Yo no estoy tan de acuerdo en que sea una responsabilidad del Estado y sea una responsabilidad del público apoyar al artista, porque nosotros no somos una caridad. Así lo veo yo. Yo no soy caridad, yo no soy algo que me están haciendo el favor de pagarme. En realidad es como cualquier trabajo. Si tú me llamas es porque necesitas mis servicios para interpretar buena música, para hacer buena música, para tener un profesional responsable. Entonces eso de apoyemos, yo lo pintaría de otra forma. Yo diría, seamos agradecidos con el legado de esta persona, porque no es un apoyo, no es un mendigo, ¿no? Para empezar, eso. Voy a hacer una pausa aquí. Estoy completamente de acuerdo con eso. A mí personalmente también me molesta mucho este discurso del apoyo a los artistas y de darle esta responsabilidad extra al Estado, que ya más adelante vamos a hablar sobre cómo realmente está la responsabilidad del Estado para con los adultos mayores en general en el país. Pero en este particular caso estoy de acuerdo, es decir, nosotros no somos mendigos, a nosotros no tienen por qué apoyarnos ni regalarnos nada. Damos un servicio como da un servicio el peluquero, el albañil, el ingeniero civil, el abogado. Somos exactamente iguales que cualquier otra profesión, y en el momento en el que nos demos cuenta de eso, solo ahí vamos a poder nosotros mismos darnos un lugar diferente de respeto y un lugar diferente de respeto a nuestro trabajo, para no deslindarnos de la parte económica y pensar de una manera que posiblemente nos lleve a tener consecuencias muy negativas para nuestra propia economía. Sigamos escuchando. ¿Realmente se habrá ganado tanta plata en el momento con Guara o realmente es que
se ha mantenido la cuestión de vivir al día. Quizás se ha agarrado de que voy a aportar a la AFP y eso me va a salvar el momento que, o sea, cosa que obviamente no ha pasado, no va a pasar. Conozco gente que aporta desde el mínimo hasta lo más y ahorita lo más que les dan es 2,000 pesos. O sea, realmente el sistema es un choreo total. Entonces yo por eso, en realidad, a mí en mi país me dicen, anda a aportar para tu jubilación. Huevo, no. ¿Por qué? Es mi plata, me la gano yo veré en qué la meto, en qué la invierto. ¿Con qué seguridad, sabiendo cómo están las cosas en este momento a nivel económico en Bolivia, sabes de verdad que cuando llegues a viejo vas a tener esa jubilación? Ya vamos a hablar del tema de la gestora en un ratito, pero entiendo que en su momento el contexto era diferente para nuestros abuelos, para nuestros padres. En la actualidad, ¿realmente esa es la única manera que tienes de ahorrar para tu vejez, de asegurar de alguna manera tu estabilidad? ¿Y por qué te tendrían que obligar a depositar esos ingresos cuando obviamente nosotros como músicos tampoco formamos parte del aporte al Estado, ¿no? Es decir, no tenemos un contrato con todas las características. Entonces, obviamente puedes aportar por tu cuenta también, pero ¿realmente vas a decidir aportar a una institución muy dudosa o vas a ver otras maneras de ahorrar tu dinero? Si tú estás empezando en el mundo de la música o ya eres músico profesional, sabemos que tenemos días buenos, días malos, pero, ¿sabes? Yo diría, sí es nuestra responsabilidad, sí merecemos hacer digno nuestro trabajo en el sentido de que valga la pena contratarnos para fiestas, para eventos, para componer para empresas, para jingles, para todo a lo que nos dedicamos, para dar clases en un colegio. Pero sí diría, busquemos fuentes que nos vayan dejando gotas de ingresos y esto evidentemente no pienso que sea una cuestión exclusiva de los músicos o de los artistas en general. Pienso que es una cuestión en la que se involucran todas las profesiones. Lo que pasa es que otras profesiones, como tienen un poco más de formalidad y no son tan subjetivas como si una canción te gusta o no. Este tema es importante, ¿no? Yo decido con qué profesor conecto, yo decido con qué tipo de agrupación la paso bien, qué tipo de música quiero escuchar, y es por eso que yo creo que de alguna manera es mucho más complejo llevar el trabajo musical a la formalidad en cualquier lugar del mundo, pero sí considero que es importante la organización, primero personal, para luego siquiera pensar en tener un colectivo, una agrupación donde puedas tener otro tipo de propuestas para quienes hacemos música. Le mando un abrazo a Iván y la verdad comprendo y comparto mucho de lo que dice. Creo que el tema de la dignidad de tu propio trabajo y la responsabilidad de tus propios ingresos es fundamental, hagas lo que hagas. Y acoto, si tú estás buscando dedicarte a la música y tienes a tu familia diciéndote que no lo hagas porque hay ejemplos de personas a las que les ha ido muy mal, está bien, es cierto, pero al mismo tiempo no te garantiza que te vaya bien hacer una cosa diferente. Es decir, no es una garantía ser próspero, tener seguro de vida hasta que te mueras, tener condiciones diferentes por el hecho de no hacer música. No estamos ya en esa época donde una licenciatura te garantiza cierta estabilidad. Lo único que te garantiza no dedicarte a una cosa que te gusta es ser infeliz, ¿no? Porque hay días buenos y malos en todos los trabajos, pero si encima estás haciendo una cosa que no te llena, que no tiene un propósito para tu vida personal, es un problema extra. Bueno, estas declaraciones también han tenido otro tipo de consecuencias, conlleva otro tipo de responsabilidades, porque básicamente se está acusando a otras personas de haber abusado de tu nobleza. Y si bien no he encontrado declaraciones al respecto de este tema en específico por parte de los otros fundadores de Guara, sí ha salido un TikTok largo, que lo he visto completo varias veces, del Benjo Chambi, que si no sabes quién es, Benjo Chambi es uno de los bateristas más reconocidos de nuestro país, es baterista de Calamarca, ha tocado con Llegas y por supuesto con Guara, y ha salido en un video con papeles en mano para hablar respecto de este tema. Tú puedes dudar o no de la veracidad de estos documentos, sin embargo, bueno, está acá este video donde hay varios puntos que también son interesantes para analizar fuera de este caso en específico y te voy a mostrar algunos de los puntos que me parecen más importantes. Viene un día una solicitud de los maestros que me dan una lista de canciones, alrededor de 25. Y me dicen, me encargan que las saque completamente, no solamente los coros. Entonces yo pregunto, ¿por qué? Y me dijeron así, simplemente, tienes que aprender las canciones porque un día de estos Dante no va a venir a alguno de los conciertos. Yo la verdad me quedé un poco incrédulo sobre esa afirmación. Pero fui viendo con el pasar de los ensayos, eso era una realidad latente y que en algún momento podía pasar. La historia se remonta a la presentación del disco Quimsacalco en 2015 ya.
donde faltando 2 timbres, ustedes saben que en los teatros hay 3 timbres. Toca el primero, nos juntamos todos para entrar al escenario y hay un conflicto, hay un revuelo entre los maestros que se me acercan y me preguntan si tenía listas las canciones que habíamos acordado. Yo les respondo que sí y les pregunto por qué. La respuesta fue que Dante no llegó y no llegará. Y el maestro Omar León, a quien aprecio muchísimo, recuerdo que me da unas palmadas en el hombro y me dice: suerte, hijo. Se apagan las luces de la platea, se oye el aplauso y tengo que entrar a ocupar ese lugar imposible de reemplazar, que es la voz de Dante Tosquiano. Qué espantoso. Me parece terrible y yo creo que no me hubiera animado. Imagínate lo que es presentar tu tesis, ¿ya? Es porque literalmente es eso, la presentación de un disco. Además, o sea, no es que es una presentación cualquiera, en un evento cualquiera, donde puedes tocar canciones que has tocado 50 veces y que la gente conoce además, ya de memoria, sino que vas a entrar a presentar tu nuevo trabajo, para el que te has preparado, para el que has grabado, para el que has ensayado, se supone ensayado, y que a ti te contraten para ocupar un papel diferente y que llegada a la hora de la hora te digan: ¿sabes qué, mijo? Vas a tener que pararte adelante y reemplazar a una persona que además la gente ni siquiera entiende por qué no está ahí, qué le ha pasado. O sea, yo voy y compro mi entrada porque quiero ver a esta persona en el escenario y de repente cuando llego está cantando otra. Me parece muy arriesgado. Creo que hay que tener un buen par de ovarios o lo que corresponde en su caso para hacer una cosa así y bancarte en una presentación de una banda tan conocida, con tanto peso, en la presentación de un disco, sin tú siquiera haber ensayado la voz principal y meterte a la piscina. Me parece un montón. Entonces comprenderán la presión y el mal momento que realmente viví, porque yo pienso que nadie está preparado para reemplazar. Agradecer a la producción de Guara que se ha comunicado conmigo y me ha enviado una serie de documentos donde hay comunicados, hay notas al ministerio. Tengo aquí las cuentas, números, adelantos y firmas. El señor Dante Tosquiano no se presentó a diferentes actuaciones causando problemas con los contratistas, suspensión de actuaciones que desembocaron en problemas económicos. A continuación se presentan las fechas y los lugares donde faltó. 15 de octubre de 2013, Bilfest, Cinemateca Boliviana. 31 de diciembre de 2013, Año Nuevo Equinoccio. 17 de octubre de 2014, Aniversario de Guerra del Gas, Peaje del Alto. 16 y 17 de diciembre de 2014, Guara en Aymara, donde ya entro yo. 2 de febrero de 2015, inauguración del año escolar en el Liceo de La Paz, donde se nombra Collita II, himno de la ciudad. Y finalmente, 21 y 22 de mayo, la presentación del disco Kim Sacalco en el Cine Teatro 6 de agosto, que es la historia que les acabo de contar. Aclaran que Guara, como muchas agrupaciones, muchos grupos, conjuntos, etcétera, tienen normas, ¿no? Y que tratan de hacerlas cumplir, como faltas, atrasos, etcétera. Eso es normal y habitual en cualquier grupo. Yo he escuchado en las entrevistas que ha vertido el maestro Dante Tosquiano que sus ex compañeros han sido desleales y se han aprovechado de él, y que él ganaba 200 a 300 bolivianos por presentación. Lo máximo que ganó en la vida, de 40 años me parece de trayectoria en Guara, fueron 800 bolivianos. Los fundadores ganaban 15%, Dante también. En un momento Dante ganaba 18% y hay eventos donde Dante ganaba 20%, o sea, era el que más ganaba de todo Guara. El maestro Dante Tosquiano, de los ensayos que eran de 7 a 10, llegaba a las 9:30 y decía: ¿saben qué? Con un tono, pero así como les digo, ¿saben qué? Tengo muchas cosas que hacer y no he podido venir antes. Y listo. No decía ni buenas noches, ni disculpen, la próxima no va a pasar. Y de hecho, cuando iba, después no iba, habitualmente no asistía a los ensayos. ¿Cuántos conciertos debe faltar un miembro para ser alejado de una banda? En la descripción del video aparece esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cuántas veces puede no asistir una persona para ser penalizada? ¿Cómo se estandariza eso en un trabajo de estas características? Si tú tuvieras tu emprendimiento y haces, no sé, pues pancitos y te dedicas a hacer repostería y tienes una persona que tiene que llegar, el maestro pastelero que tiene que llegar a decorar las tortas y no llega, ¿cuántas veces se le permite no hacer eso? ¿En qué momento se dice basta? Es bien delicado, sobre todo en este tipo de agrupaciones, o sea, con la música, porque quien es front, que yo también soy cantante, y sé cómo es y cómo a veces te juega tan en contra esta posición de estar al frente, es difícil porque, para empezar, igual sientes que ya no tienes mucho que hacer. Llega a ese punto raro en diferentes momentos de tu carrera, porque pareciera que tu trabajo real estuviera solamente cuando ya estás frente al público, que tu trabajo real fuera defender una presentación en vivo, pero no. De verdad que creo que es fundamental que los cantantes también estemos muy presentes en los ensayos, que nunca te faltes, sobre todo si eres el fundador y líder de tu proyecto, des también el ejemplo de cómo es que quieres que se vea tu propio proyecto y la seriedad que quieres que tenga. Y creo que eso te
pasa cuando tienes un proyecto personal. Cuando formas parte de una agrupación diferente, es como que te deslindas de ciertas responsabilidades. Una vez que el proyecto es tuyo, tienes que defenderlo a capa y espada, y habla mucho de cómo te autopercibes también y de cómo te valoras y valoras tu propio trabajo y valoras a las personas. El video completo extendido lo encuentras en su cuenta de TikTok. Ahí puedes encontrar la información a detalle y puedes debatir sobre este tema también en los comentarios de este video si es que te interesa hacerlo. Hay una declaración que él ha dado que también me dejó pensando mucho, porque de verdad no sé si es que en serio en otros países le ponen este tipo de condiciones tan privilegiadas a los artistas. Escuchemos sus declaraciones. El artista está muy desvalido. La ingratitud del Estado, la ingratitud del gobierno. Yo veo con mucha pena cómo en Chile, en el Perú, en la Argentina, en Francia, en el Japón, he viajado por muchos lugares, en Estados Unidos, a los artistas los ponen en este lugar, porque son patrimonio cultural de un país. A un artista le dan propia casa, le dan su coche, le dan un salario vitalicio completo, o sea, lo ponen en un lugar privilegiado. Me puse a buscar cómo funciona este tema de las rentas vitalicias, pensiones, apoyos económicos especiales para los artistas en reconocimiento a su trayectoria, a sus aportes culturales, y evidentemente sí hay países que tienen rentas vitalicias a artistas. Francia, el Ministerio de Cultura otorga una pensión honorífica a los artistas con gran trayectoria. En Argentina también, en Uruguay, Italia, que tiene incluso una casa de reposo para artistas, da residencia gratuita a músicos ancianos. España, entre otras. Pero tampoco se tratan de condiciones así de privilegiadas, no te ponen una casa, no te ponen un auto, no es que te hacen vivir de la mejor manera, y eso no sucede, por lo que he investigado, ni siquiera en países como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una industria masiva con artistas mundialmente reconocidos. El Estado me parece que no se hace cargo mucho más allá de las responsabilidades generales, porque en realidad en Estados Unidos particularmente la música y la industria musical realmente existe, y los artistas que tú ves que son multimillonarios porque han entrado en la iniciativa privada y no precisamente porque el Estado les haya dado casa, autos y mansiones. Ni siquiera se les da este tipo de condiciones ultra especiales a los artistas en el Reino Unido, donde la misma reina Isabel le da una categoría honorífica a ciertas personas que han contribuido en áreas destacadas como el arte, la música, la ciencia o el servicio público. Y hay una de las personas, por ejemplo, que es mundialmente conocida por ser Sir de la Reina, que es Paul McCartney, un Beatle. Es un título honorífico, no nobiliario, es decir, que no implica un salario ni una renta vitalicia, pero sí un reconocimiento muy prestigioso. Aunque no reciben dinero del Estado por este título, sí hay varios beneficios simbólicos y sociales. Ni siquiera Paul McCartney recibe una renta especial por su condición de artista. Para cerrar el tema de Dante Usquiano en específico, independientemente de las declaraciones que tengan que ver con cómo se han llevado las cosas a lo largo de los años, con cómo han funcionado internamente dentro de Guara, no importa, en este momento es una persona que necesita colaboración, es una persona que tiene que sostener no solamente medicamentos, no solamente el tema de la prótesis, sino el día a día, y la verdad es que si tú tienes la intención de apoyar una vez más, este es el QR, de esta manera puedes hacerlo. Pero bueno, independientemente de cómo se hayan desarrollado estos dimes y diretes dentro de este caso en particular, sí creo que es fundamental desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado abarcar realmente esta problemática, porque inicialmente uno puede creer que sí, evidentemente el Estado debería darle un aporte extra a las personas que se dedican a hacer una actividad que tiene un valor mucho más grande, en el sentido de que hay un aporte a la cultura, un aporte a la música, a la historia del país, que obviamente es un trabajo que ha hecho Dante Usquiano junto con Guara, como muchos otros artistas relevantes bolivianos y del mundo. Pero cuando se habla de que haya un trato especial a los artistas, una jubilación especial a los artistas, si bien es una idea maravillosa, la verdad es que creo que nuestro país no está en este momento en condiciones de hacer este tipo de pedidos, y lo digo incluso siendo parte de ese mismo grupo de personas que estarían interesadas en tener una jubilación especial por el hecho de ser artistas. Pero realmente creo que
es mucho más importante en este momento analizar el caso en general de lo que está pasando con la gestora, que es quien a la fecha administra la jubilación. La gestora pública de la Seguridad Social de Largo Plazo de Bolivia es una institución estatal encargada de administrar los fondos de pensiones del sistema de jubilación y fue creada justamente para reemplazar a las antiguas administradoras de fondo de pensiones, que eran la AFP, Futuro de Bolivia y Previsión BBVA, y así centralizar toda la gestión de aportes de los trabajadores que están bajo el control del Estado desde el 2023 oficialmente. En Bolivia, los trabajadores están obligados a cumplir con esta responsabilidad mensual ante el sistema de pensiones a través de la gestora pública de Seguridad Social. Y acá tengo cómo es que funcionan estos aportes por si desconocía sobre el tema. El aporte de vejez es del 10% de tu sueldo total ganado. El seguro de riesgo común, además, se paga también, es el 1.71% de tu sueldo. La comisión administrativa, es decir, por el trabajo que realizan las personas que trabajan dentro de la gestora para hacerse cargo del dinero, es de 0.50%. El aporte laboral solidario es también del 0.50%. De este aporte es de donde se desprende la renta dignidad, que es lo que recibe Dante Usquiano, como muchos otros adultos mayores en nuestro país, estos 350 bolivianos que se les da al mes. Y todo esto suma un total de 12.71% de ingresos totales ganados mensualmente que tú tienes que depositar. Además de eso, es importante, si tú superas los 13.000 bolivianos de sueldo, tienes un aporte de 1% excedente. Si tu sueldo es mayor a 25.000 bolivianos, aportas 5% excedente. Y si ganas más de 35.000 bolivianos, aportas 10% de excedente. Así funciona el tema de la gestora. Hay una entrevista que encontré el otro día de María Galindo, que es una persona a la que yo respeto mucho, que creo que sabe muchísimo de la situación de nuestro país, que sí me dejó pensando. Voy a compartirles un pedazo de esta entrevista que también la encuentran completa en YouTube. Les voy a dejar el link porque es buenísima. Vean cuál es el conflicto que tenemos actualmente, que estamos a días de las elecciones. Al momento en el que van a ver este video, vamos a estar como en el fin de semana de las elecciones nacionales, y este es un tema del que al parecer, y realmente creo que en serio, nadie ha hablado. Urgentemente, mi pregunta es, ¿qué van a hacer con la gestora? Porque ahí está, en la gestora está la pregunta fundamental del sistema financiero. La gestora ha administrado 25.000 millones de dólares. 25.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional le ha dado a Milei 20.000 millones de dólares. Para que te des cuenta la dimensión que tiene la plata de la gestora. 12.000 millones han sido entregados a la banca a tasas de interés muy favorables en bolivianos. Una parte de esa plata se le ha entregado al Banco Fácil también. Esa ya se perdió. Ya no hay joven. Y los otros 12.000 millones, y por favor me alegro que estés sentada porque te caes de espaldas, han sido prestados al Tesoro General de la Nación, es decir, al corrupto de Luis Arce Catacora. El corrupto de Luis Arce Catacora ha hecho más de no sé cuántos empresas públicas que no funcionan, como la de la papa frita. La de la papa frita ha costado 23 millones de dólares. Es nuestra plata. Entonces ahorita necesitamos que todos los candidatos nos digan qué va a pasar con la gestora. Si mañana nuestros abuelos, nuestras abuelas van a cobrar. Si los trabajadores que han ahorrado tienen su plata ahí segura. Y tenemos ahí nuestra plata, los que hemos trabajado en alguna empresa privada tenemos, porque hemos aportado mes a mes durante años y nuestra platita está ahí hasta nuestra jubilación, ¿no? Eso es lo que uno espera, ¿no? Por supuesto. Porque al final tu época de edad, tu edad productiva, en algún momento se acaba y vos tenés que depender de esa miseria que te da la gestora, ¿no? Y este es justamente el tema del que hablábamos hace un momento. ¿Qué garantías tenemos, qué seguridad tenemos de que estos aportes realmente lleguen a nuestra vejez con esta situación tan delicada en la que estamos en este momento? ¿Cómo podemos siquiera pensar? Y yo entiendo de verdad que debería ser lo justo, lo correcto, lo más lindo, que las personas que se dediquen al arte tengan condiciones diferentes, privilegiadas por un montón de factores, pero imagínate si la jubilación no está ni siquiera garantizada para el común denominador de las personas y tenemos que apagar este tipo de incendios. Es imposible pensar en otro tipo de políticas públicas y muy lejos de una realidad soñada y ambicionada por tanta gente, ¿no? De los debería haber una jubilación para los artistas, debería haber estas condiciones para quienes son músicos, quienes han hecho aporte cultural de cualquier tipo en Bolivia. Eso me parece que será un problema para la Bolivia del futuro cuando hayamos solucionado otro tipo de problemas más urgentes en este momento.
Como habrás notado, en este video no he tocado para nada el tema de Sobodey.com. De hecho, sí he averiguado muchísimo al respecto, pero es un tema tan importante que quisiera hacerle un video específico, diferente, para que comprendas muy bien en qué consiste y bueno, para darte algunos puntos de vista y opiniones personales al respecto. Así que sí, quiero hablar de Sobodey.com, pero es tanto lo que hay que decir que es mejor dejarlo aparte para un video diferente. Se vienen las elecciones, espero que tomemos buenas decisiones, mejores decisiones. Yo estoy empadronada, voy a votar desde acá, desde otro país, con la intención de que en algún momento tengamos mejores días y mejores condiciones. Y nada, quiero escuchar tus opiniones, tus comentarios. Nos vemos en un próximo video. No olvides activar la campanita y seguir este canal.